Cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar dos temas importantes de los triángulos. El primero, que es el perímetro, y el segundo, el área. El perímetro es una unidad de longitud. Quiere decir que nosotros vamos a encontrar en el sistema internacional que la respuesta del perímetro va a estar dado en unidades dependientes del metro, o en el sistema inglés en unidades dependiente del pie. Del metro nosotros tenemos el centímetro como subdivisión, el milímetro, y más grande entonces tenemos el kilómetro, ¿sí? Estas son unidades que nosotros tenemos dependiendo del metro. Del pie nosotros en el sistema inglés tenemos las millas, tenemos las pulgadas. Básicamente estas son las que uno encuentra asociado con unidades de longitud. Entonces, para poder trabajar este concepto de perímetro, este triángulo que yo tengo acá lo he puesto a rotar sobre una línea y me ha quedado de la siguiente manera. Vamos a rotar el triángulo. Mire que hay una correspondencia entre los lados del triángulo. Aquí hay una correspondencia entre esos lados del triángulo y ahí se viene presentando. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Cómo determinaríamos nosotros el perímetro? El perímetro viene a ser entonces la suma de esos lados. En este caso, al colocar acá la regla, me da aproximadamente de 157 milímetros. 157 milímetros es el valor que nosotros tenemos del perímetro del triángulo. Entonces, vamos a formalizar un poquito entonces nuestro concepto de perímetro. Dice que el perímetro es la suma de todos los lados. El perímetro es lo que delimita a la figura plana. La región triangular, lo que está sombreado o coloreado de este morado, está delimitada por el perímetro. A eso es a lo que se le conoce el perímetro. Y en este caso viene a ser igual a la suma de cada uno de los lados. Bien, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que C en este caso vale 5, B que nos valga 4 y A que valga 3, entonces nosotros determinaríamos el perímetro tomando esta fórmula y reemplazando los valores. En lugar de la A escribo el 3, en lugar de la B escribo su valor, en lugar de la C escribo su valor, que es el 5. 3 más 4 nos da 7, más 5 nos da 12. Para poder determinar el perímetro de un triángulo, debemos tener entonces las medidas de los lados. Bien, ahora vamos a continuar con el concepto del área. Y para hablar de área, entonces nosotros necesitamos referirnos a la unidad básica en el área. Así como en la longitud nosotros teníamos el metro, en el área la unidad básica es el metro cuadrado. ¿Esto de dónde viene? Viene de un pequeño cuadrado que va a tener una unidad de longitud y una unidad de ancho, y al calcular el área de esta figura nosotros tenemos, aquí vamos a dejarlo unidad y acá una unidad, entonces tenemos una unidad cuadrada. Entonces, en el área, el exponente que va a aparecer a las unidades va a ser 2. Si nosotros tenemos que esa unidad son centímetros, entonces va a ser centímetros cuadrados. Si es milímetros, entonces puede ser milímetros cuadrados. Por eso nosotros dejamos acá este concepto como unidad. Y recuerde que entonces tenemos dos sistemas de medidas. El sistema internacional, que depende del metro, y el sistema inglés, que depende de los pies. Entonces será pies cuadrados, pulgadas cuadradas o millas cuadradas. Cuando nosotros vamos a calcular el área de un objeto, lo que nosotros vamos a hacer es a tratar de determinar, por ejemplo, tengo aquí este rectángulo. Si yo quiero calcular el área de este rectángulo, lo que debo hacer es tratar de determinar cuántas unidades de esta sección pequeña me caben en este rectángulo. De cierta manera es como si yo comenzara a colocar este pequeño cuadrado
que es mi patrón de medida base, y comenzar a ubicar y mirar cuántos cuadrados me caben. Aquí entonces ya hemos colocado todos los cuadrados base que caben. Lo que yo tendría que hacer es venir a contar cuántos cuadrados de eso. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 24, 32, ¿sí? Si yo quiero hacer la suma de manera rápida, entonces ¿cómo hago la suma? Pues por este lado tengo 8 y por este lado tengo 4. Me valgo de la multiplicación, entonces voy a decir que el área es de 8 por 4 unidades cuadradas. Eso quiere decir 32 unidades cuadradas. Recuerde que el exponente en el área tiene que ser cuadrado. Si nosotros estamos hablando de metros, entonces serán 32 metros cuadrados o 32 centímetros cuadrados si la unidad de medida acá es el centímetro. De esta manera nosotros también podemos formalizar el área del rectángulo estableciéndolo como la base por la altura. A esto nosotros vamos a hablar de base y a esto nosotros le vamos a hablar de altura. ¿Por qué generalmente se encuentra en los textos altura con H? Porque altura viene de la palabra inglesa que es height. Es por eso que nosotros encontramos que aparece la H, porque realmente viene de la palabra americana. Y nosotros entonces tenemos que el área, en este caso, viene a ser definido como la multiplicación de la base por la altura. Pero ¿qué sucede si nosotros giramos nuestro rectángulo? La base va a cambiar y la altura va a cambiar, pero la fórmula viene a ser la misma. Recuerde que la multiplicación es conmutativa. Al ser conmutativa, entonces da lo mismo decir B por H que H por B. Entonces yo puedo girar con libertad mi rectángulo y voy a encontrar que el área no nos va a cambiar. Teniendo esto entonces ya definido el área del triángulo, entonces podemos imaginarnos que cuando yo voy a comprar un apartamento, lo que yo estoy buscando aparecen las unidades en los apartamentos son de metros cuadrados, por ejemplo 100 metros cuadrados, 80 metros cuadrados. Eso hace referencia a que usted puede, por ejemplo, si es de 100 metros cuadrados, usted puede colocar 100 cuadrados de 1 metro por 1 metro en todo el apartamento, ¿sí? 100 cuadrados de 1 metro por 1 metro. Esos son unidades de superficie. El área es una unidad de superficie, ¿sí? Así como la longitud, el perímetro es una unidad de longitud. Entonces el área es una unidad de superficie, y cuando nosotros vamos a hablar de un apartamento, ese metraje hace referencia a la cantidad de cuadros de 1 metro por 1 metro que me caben dentro del apartamento. Con eso ya claro, entonces podemos tomar nuestro rectángulo y trazar una línea por toda la mitad. Garantizamos que el primer sector y el segundo sector, el sector amarillo y el sector azul, son iguales. Sabiendo que el área del triángulo es de base por altura, si yo he obtenido acá dos triángulos, el área del triángulo amarillo viene a ser la base por la altura dividido 2. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como el área del triángulo. Esta es la fórmula que usted va a encontrar para el área del triángulo, que es base por la altura. Aquí aparece un concepto, y recuerde que en videos anteriores nosotros hablamos de la altura como una línea característica del triángulo que tiene unas propiedades, y esa altura, dependiendo del tipo de triángulo que nosotros tengamos, puede encontrarse por fuera del triángulo o puede encontrarse por dentro del triángulo. Por ejemplo, si el triángulo es un triángulo obtusángulo, quiere decir que existe un ángulo mayor a 180 a 90 grados, ¿sí? Este es un ángulo mayor a 90 grados. Si tiene un ángulo mayor a 90 grados, nosotros vamos a encontrar, y está ubicado de esta manera, porque esa es la otra, ¿no? Y está ubicado de esta manera, entonces la altura nos queda por fuera. ¿Qué característica debe tener la base y la altura?
básicamente que la proyección de la base con la línea de la altura nos forme 90 grados. Yo puedo rotar este triángulo y al rotarlo entonces su base va a cambiar y su altura va a cambiar. La base generalmente se considera como la línea horizontal y la altura entonces aquella línea que forma 90 grados con la base, con la proyección de la base. Esto, por ejemplo, pensando que este triángulo tiene aquí un ángulo mayor a 90 grados, pero la altura también nos puede caer dentro del triángulo. En este caso aquí tenemos la altura. Esa altura entonces también está formando un ángulo de 90 grados con la base. Esa es la forma en que nosotros debemos identificar la altura y la base. Recuerde, cada base tiene su altura, cada altura tiene su base. Si es así, entonces solucionar un problema de área de triángulos pues es muy sencillo, porque solamente identificamos la base, su altura, hacemos la multiplicación y dividimos entre 2. Pero aquí podemos también encontrar, este es un tipo de triángulo que estuvimos trabajando en videos anteriores, es un triángulo rectángulo y del triángulo rectángulo es un triángulo particular. En este caso nos han dado h de hipotenusa. Esta h entonces no va a ser de altura sino de hipotenusa. Y nos han dado un cateto, el cateto A. Recuerde que a esto se le llama cateto. Y en el triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más largo. Cuando a nosotros nos están dando un ejercicio como estos donde tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto, nos pueden preguntar, hey, determine el perímetro y determine el área de esa figura. Estamos hablando de un triángulo rectángulo. Démosle valores. Supongamos que la hipotenusa vale 5 y este cateto vale 3. De tal manera que necesito encontrar este cateto. En el triángulo rectángulo, cuando usted piensa en un triángulo rectángulo, automáticamente debe pensar en el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces a cuadrado más b cuadrado. Aquí yo puedo reemplazar y al reemplazar encuentro que esto me queda h vale 5, nos queda al cuadrado. A vale 3 cuadrado. B no lo conozco, entonces nos queda así. Esto nos queda entonces 25 igual a 9 más b cuadrado. Vamos a restar 9 a ambos lados. Si resto 9 a ambos lados, entonces aquí menos 9 y acá menos 9, nos queda que esto es 25 menos 9 nos da 16, 9 menos 9 nos da 0, acá nos queda b cuadrado. ¿Qué número elevado al cuadrado nos da 16? Ese número es 4, que nosotros podemos determinarlo sacando raíz a ambos lados de la igualdad para mantener esa igualdad. Entonces nos queda que b es igual a 4. Como ya tengo b, pues el perímetro va a ser sencillo. Va a ser a más b más h. Entonces es 3 más 4 más 5. Esto nos da 3 y 4, 7 y 5, 12. Y el área también es sencilla y nos va a quedar que es la base. En este caso la base vale 3. B por h sobre 2. Entonces el área es 3 por la altura, en este caso es este cateto, y ese cateto vale 4, y el resultado de esa multiplicación la dividimos entre 2, nos queda 12 dividido 2 igual a 6. Vea cómo el teorema de Pitágoras en triángulos puede ser utilizado tanto para calcular perímetros como para calcular áreas. Bien, hasta aquí este video, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.